Bueno, y en la entrevista del día tenemos invitada a Adriana Tamayo. Ella es psicóloga de Provida. Adriana, bienvenida a CNC Noticias y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, JJ. Para mí es un gusto estar aquí. Comienzo preguntándole por qué la iniciativa de trabajar con mujeres en prevención del aborto. Primero que todo, yo creo que por naturaleza, ¿no? Antes de nuestra ciencia, que es la psicología, el hecho de ser mujeres, de ponernos en el lugar, de haber experimentado tantas cosas en la vida, pues es un motivo que nos mueve, valga la redundancia, a trabajar por la vida. Y yo creo que la ciencia, los estudios no tan profundos, solo embriológicos, solo científicos, de que en la fusión del espermatozoide con el óvulo que se da el gran milagro de la vida, y en ese mismo momento, desde ese mismo momento es concebido un ser humano. Por eso es tan importante trabajar en pos de esta prevención, de concebir este pensamiento, de cortar esta vida. Adriana, ¿cuáles son esas repercusiones en las madres gestantes que deciden abortar? Bueno, yo pienso que las repercusiones son múltiples, ¿no? Ahora tenemos una polémica social donde hay gente pues que aporta sus ideas y dicen que no hay repercusión, que depende de muchas cosas, pero independientemente de la personalidad de un ser humano, solamente considerando que la vida está en el momento de la fecundación, pues ya sabemos que pueden haber incidencias, traumas, ¿sí? Que tenemos el síndrome posaborto, que hay síndromes, hay consecuencias leves, hay consecuencias graves como la psicosis, que pueden generar muchos traumas y desajustes en la mujer. Y como todos sabemos, pues la mujer es una figura fundamental dentro de una familia. Entonces, todos estos traumas generan una voz de alarma para trabajar por ellos, ¿no? Entre estos tenemos trastornos emocionales, ¿sí? Como la ansiedad, la angustia, como el desasosiego, ¿sí? Como esa sensación del sentimiento de culpa, que muchas veces es un acompañante de la mujer que ha abortado durante toda su vida, ¿no? Tenemos también trastornos alimenticios, aparece la bulimia, la anorexia, hay trastornos también sociales, aparece la dificultad para interactuar con la gente, esa inestabilidad en las relaciones afectivas, mucha dificultad para establecer vínculos afectivos estables en las parejas, ¿sí? Cuando ocurre un aborto. Y yo creo que a nivel profesional he sido, yo creo, pues bendecida, diría, por escuchar tantas problemáticas que se generan no solamente en la mujer, sino también en el hombre que apoya el aborto de su novia, porque no era el momento, porque no estaban esperando un bebé. Pero he tenido procesos donde los hombres ya profesionales, ya después de 20 años, de 15 años, de 18 años, tienen que hacer en consulta un proceso de superación, un proceso de perdón a sí mismos, un proceso de entrega de ese bebé, porque los ha acompañado ese recuerdo de haber sido padres de un hijo mayor, porque generalmente ocurre en edades de adolescencia, ¿no? Entonces, es algo que mueve mucho más a trabajar por las parejas, por las personas que se someten a un aborto, además de todas las problemáticas fisiológicas que también se pueden generar. ¿Cuál ha sido la anécdota que ha marcado el trabajo de ustedes con las madres? Yo creo que son muchas las anécdotas, porque mira, por ejemplo, he tenido casos de intento de suicidios de jóvenes, de mujeres, que han sido recluidas pues en centros de atención a nivel mental, en Bogotá, en ciudades grandes, e incluso en mi experiencia profesional en Ecuador, fuera del país. Y yo creo que es algo que traumatiza más a la mujer cuando se aborda un intento de suicidio solo por una depresión
y omiten un antecedente de aborto. Me pasó algo muy particular con una paciente, ¿no? Que ella había sido atendida, había sido medicada, estaba tratada a nivel psiquiátrico, psicológico, por su intento de suicidio, pero cuando llegamos al tema de la sexualidad, ella rompe en llanto y apenas descubre que un aborto que había hecho con su novio había movilizado, había desajustado, había desorientado su vida. Entonces, cuando ya se toca ese punto del aborto, cuando ella se reconcilia con la vida, cuando ella se perdona y perdona a las personas que participaron en este proceso, ella empieza a superar este dolor tan grande y siendo una niña no creyente en Dios y siendo una niña no muy pro familia, pro vida, ella tenía este proceso pendiente. Entonces, estas anécdotas, aparte también de las personas que conforman el equipo técnico de los que practican el aborto, llámese profesionales en el área de la salud, también tienen procesos pendientes relacionados con traumas por haber participado. Entonces, son muchas las anécdotas. Fuera de esto, algo que me causa mucha curiosidad como psicóloga es trabajar con los hombres que vienen a su consulta por algún proceso de mejoramiento como gerentes, como empresarios, y cuando tocamos el tema personal, hay un aborto por allá 10 años, 20 años atrás, que no han procesado y que no han podido superar. Entonces, estos y muchísimas anécdotas, vale la pena estudiarlos y de verdad que esta nota yo creo que es muy importante para que llegue a todos los corazones de la gente, porque todos somos personas, todos tenemos derecho a vivir. Adriana, cuando están trabajando con las madres se hace mucho énfasis en que ellas están cometiendo un asesinato en bebés que se están gestando. Por supuesto que sí, porque, por ejemplo, ahora que tenemos la polémica de que si apoyo o no apoyo el aborto terapéutico, no puede ser. No puede ser un aborto terapéutico jamás, porque si yo en consulta y todos los psicólogos clínicos hemos tenido casos de personas traumatizadas por este evento, y por esta situación, no puede ser un aborto nunca terapéutico, ni siquiera cuando ha sido una violación, porque imagínate el trauma de la violación sumado al trauma de asesinar a su bebé. Si una vida se forma en el mismo momento que se une el espermatozoide y el óvulo, que son células vivas, pues ahí ya hay una vida y no hay una interrupción. Yo creo que hay una influencia colectiva del tema del término interrupción y finalización, porque no es una interrupción, lo que se interrumpe se puede continuar. El aborto es finalizar una vida, o sea, es un asesinato de un bebé que no tiene voz todavía, pero que todos estos síndromes, todos estos traumas que genera en el ser humano, esa es la voz que nunca pudo decir, quiero vivir mamá, esa es la voz del bebé. Entonces, claro que hacemos el énfasis en la vida, porque esa personita que estaba en tu vientre tenía una misión y por desconocimiento, por nervios, por temores, por miedos sociales, por influencias de personas allegadas, por falta de madurez, por tantos elementos y tantos sentimientos, se toma una decisión inadecuada que marcará no solo tu vida, sino la vida de todas las personas que están bajo tu cargo, digo, los futuros hijos o los que no van a nacer porque ya pierdes el deseo de generar vida, ¿sí? Y también de tus familiares cercanos, porque todos van a ver ese cambio psicoemocional en la persona que vive el aborto. Bueno, Adriana, ¿qué incidencia tiene la ideología de género en el tema psicosocial? La ideología de género es algo que pues todos estamos viendo en este siglo y cada vez está cobrando pues mucha fuerza. Y yo creo que esto a la vez genera una gran confusión en el ser humano. ¿Por qué? Porque la comodidad, la felicidad
como que lo adecuado es esa unión tan hermosa que genera el hombre y la mujer, ¿sí? Y, y el tema de pronto concebir entre dos hombres, pues es completamente imposible. Concebir entre dos mujeres es completamente imposible. Entonces, ya ahora es el deseo de adoptar. Eso sería para la pareja homosexual, sería fantástico, ¿no? Porque sería una familia supuestamente completa. Pero si nos ponemos en el lugar del niño, la psicología del desarrollo evolutivo de este niño no sería nunca igual teniendo dos figuras paternas o dos figuras maternas, cuando la figura paterna genera fortalecimiento en la personalidad de algunos, o sea, en algunos aspectos diferentes a los que genera la figura materna. Entonces el afecto, la seguridad, todo lo que voy aprendiendo de mi papá y de mi mamá, independientemente de que sean, o sea, que sean muy buenos o que tengan muchos defectos o muchas virtudes, pero esa figura es muy importante conservarla por la psicología del niño. Imagínate cuando sean adultos, ese deseo de haber tenido a su papá, si le faltó, si fue bajo dos figuras maternas, el deseo de haber tenido a su mamá, si le faltó porque estuvo entre dos figuras paternas. Entonces, yo creo que todo, la naturaleza marca todo, ¿sí? Yo a veces reflexiono, medito sobre algo muy importante que me parece hermoso. Ese ejemplo de la isla, ¿no? Si tú pones 50 hombres y mujeres en una isla y vuelves a los 200 años, vas a encontrar aproximadamente 600 seres humanos. Si tú pones 50 hombres o mujeres solamente en una isla y vuelves a los 200 años, no vas a encontrar sino huesos. Entonces, es muy hermoso considerar la naturaleza, solamente sin tener que presionar, sin tener que entrar en una polémica, en un debate, que el uno apoya, que el otro está a favor o en contra. No, somos seres humanos y todos tenemos un derecho a tener papá y mamá, a conservar una familia completa. Y si no estás con el esposo o con tu pareja por una separación, pero sí está el papá, aunque sea a distancia. Y eso marca una diferencia grandísima a nivel psicoemocional en las personas y obviamente a nivel psicosocial. ¿Piensa usted que se están respetando o no a las personas que hacen parte de la comunidad LGTBI? Por supuesto que sí, no solamente se respetan a todas estas personas que conforman este grupo, se aman también. Es que nosotros tenemos que amarnos entre nosotros mismos porque somos hermanos, ¿no? Somos de la misma naturaleza, somos hombres y mujeres que acarreamos muchos, digamos, traumas, sufrimientos del pasado, ¿sí? Y estas personas pues son muy inteligentes, tienen sus sentidos, tienen su inteligencia, sus coeficientes, sus profesiones, son personas valiosísimas. Pero o sea, yo me baso en aquellos que yo he atendido en mi consulta y nos enteramos por hacer una revisión en su antecedente, en todas las etapas de su vida, nos enteramos que muchas veces no es pelear por ser homosexual, porque sea yo aceptado, sino es más bien buscar el motivo de esta inclinación mía y realmente descubrir si esa inclinación es real, si fue influenciada, si fue algo por una conducta de oposición que tuve, que se generó porque me faltó algo, porque tuve un vacío, pues yo creo que es lo más hermoso que puede haber, porque como todos sabemos, pues no hay genes homosexuales, hay gen masculino y hay gen femenino. Entonces, eso nos invita también a profundizar un poco en la parte científica, en nuestra formación, en todo lo que tenemos que conforma nuestro ser, para que nos preguntemos, bueno, y entonces, ¿qué está pasando con esta inclinación? Recordar también que los seres humanos tomamos decisiones y esa decisión marca la diferencia en todo nuestro destino. Entonces, a veces una inclinación no debe determinar nuestra vida. Yo puedo, por ejemplo,
si tuviéramos un manejo de diabetes y yo veo dulces deliciosos, yo sé que si me los ingiero, pues voy a enfermar. Entonces, si yo estoy consciente de que tengo ese deseo, pero si los como, me voy a enfermar, voy a entrar en un coma diabético y mi salud se va a deteriorar. Entonces, no todo lo que me gusta, no todas mis inclinaciones deben ser defendidas, porque a veces es más importante estudiar al fondo de nuestro corazón, de nuestra psicología, qué es lo más conveniente para nosotros, y no encaminarnos solo en la oposición, en que voy a defender una posición u otra posición, sino más bien en qué busco dentro de mí qué es lo más conveniente, que no necesariamente tiene que ver con nuestros propios gustos, sino con nuestra estabilidad psicoemocional, con nuestra salud mental y física. Bueno, y terminamos esta entrevista, Adriana, preguntándole a usted cuál es el mensaje como defensora de los derechos a la vida. Yo creo que hay muchos mensajes, pero voy a enfocarme un poquito en las niñas, ¿sí? Ahora estamos preocupadas por prevenir un embarazo y yo estoy invitándolas a que más bien nos eduquemos un poquito mejor en la sexualidad. No hay prisa para vivir una sexualidad. Vivir la abstinencia tampoco es dañino para la salud física ni mental. Antes educa y nos saca músculos psicológicos. Entonces, yo los invito a que aprendamos a esperar un poco en el tema de la sexualidad, y que cada jovencita, cada joven puedan vivir sus etapas libremente sin preocuparse apresuradamente por una sexualidad. Cuando sea el momento, cuando ya tengas a tu pareja, la que te va a acompañar por toda tu vida, esa personita va a ser la que va a disfrutar de esa sexualidad tan hermosa que Dios le ha dado a los matrimonios. Bueno, era Adriana Tamayo, psicóloga de Provida. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con mucho más aquí en CNC Noticias.